abrazo y bienvenida a alguien que me gustaría presentar de la siguiente manera. Cuando uno trata de estudiar determinados temas históricos, dice, no, porque te falta una pata, porque vos no sos tal cosa, especialista en tal. No, o porque te falta tal, no conoces de tal cuestión. Acá estamos por hablar con alguien de una alta formación musical, de una alta formación histórica, hablando de música y de historia con la música como vehículo cultural en la historia. Y encima responde a la consigna de la chamarrita, que era lo que le habíamos pedido a los investigadores, lo que pudieran encontrar que nos aporte. Él es Diego Gonzalo Cejas, militar de formación, fue director de la banda de regimiento de Tacuarí, doctor en historia, chaqueño, y hizo una investigación de las más significativas encontradas sobre la chamarrita. Diego, un gusto que nos acompañes nuevamente. Carlos, querido, muy atento, queridos amigos, con todo el respeto lo llamo de este modo, en esta ligazón que se formó entre nosotros en torno a estos conocimientos sobre la chamarrita y la música de nuestro litoral. Prometo ser breve, prometo atraparlos con este género musical, en particular con una pieza histórica, y hay un antecedente, y hay un año, el año 1861, el empleo de una chamarrita en Buenos Aires, tal cual se la oía en Buenos Aires, para parodiar a un entrerriano. Y me refiero al general Justo José de Urquiza. Fíjense ese retrato allí a lápiz, porque estoy haciendo referencia al parte del general vencido, una operación de propaganda que hace el capitán porteño Estanislao del Campo, que ya va enderezando su pluma, en un término de la época, para escribir años después, 5 años después, esa pieza como es el Fausto de Estanislao del Campo. El capitán del Campo, capitán del ejército de Buenos Aires, capitán del ejército de Mitre, se cree con unas ínfulas para tomar la voz del vencido. Fíjense esta operación de propaganda, tomar la voz del vencido y hacerle decir cosas que parodien la derrota de este general entrerriano y de la Confederación toda. Estamos en 1861, Buenos Aires perdió la batalla venció en la batalla de Pavón. Buenos Aires venció por el retiro de Urquiza, que conlleva un tanto de misterio, pero este propagandista utiliza esta figura del parte militar. El parte militar es el documento que se escribe en el mismo campo de batalla o inmediatamente después de los hechos bélicos, y se está informando al superior lo sucedido en la batalla. Así que esta es la suerte del relato que vamos a oír a continuación. Estanislao del Campo, apropiado de la voz del general, relata lo sucedido en Pavón. Imaginémonos en torno al fogón, imaginémonos en torno a los sitios de la sociabilidad del ejército y de la sociedad del siglo XIX, oyendo esta pieza que suena de este modo. Atento, porque la música y el relato en particular puede darnos muchas otras particularidades diferentes a las que encontremos en textos contemporáneos. Ahora oímos
la chamarrita del general vencido, que está sonorizada por el maestro Atilio Reynoso, el mayor especialista de música bonaerense. Entonces, esta es la chamarrita tal cual se oyó en Buenos Aires por aquellos años. El maestro Atilio Reynoso falleció hace muy poquitos días, así que homenajeamos también su memoria. A seguir, por favor, con la ayuda de Carlos allí, que nos va a auxiliar con las diapositivas, a leer el texto y a procurar hilvanarlo con las imágenes que acompaño, que casi todas son de la época, y la música que suena de este modo. Este es, señor presidente, para el que firma esta nota, dar cuenta de la derrota descomunal de Pavón. Y más que triste y horroroso tener que participarle, que en breve van a quitarle banda, elástico y bastón. Figúrese, vuesa excelencia, si el caso será premiante, que le escribo de diamante donde hoy temprano llegué. Y crea que no hice poco en llegar hasta este punto, pues ya me conté difunto, como soy justo José. Sepa, señor presidente, que el tal Mitre es un gran zorro, que me ha hecho apretar el gorro como a un milico vulgar. Y abra el ojo que le queda, sin despreciar la advertencia, y dé gracias, vuesa excelencia, si se lo puede apretar. Tengo un temor ahora mismo, que el corazón me taladra, y es que me apañe la escuadra al pasar a San José. Y para aumentar mi susto, me agita el recuerdo amargo de Palermo. Hágase cargo, que esa vez casi me ahogué. Pero los sustos asustan, como dice Perogrullo, y no hay más que me zambullo como un zamaragullón. Pues aunque hay 21 leguas de aquí al campo de batalla, aún me chifla la metralla y las balas de Pavón. Esta vez me he decidido a dejarme de balacas y a metalizar mis vacas, por lo que pueda tronar. Porque, señor, los salvajes se nos han venido al humo, y el caso es, según presumo, de alzar la mosca y templar. Pero al parte, el tiempo urge, y lo haré con laconismo, porque me largo ahora mismo, y gracias que se lo dé. Porque no veo la hora de pegar la zambullida, que el caso es llegar con vida a secarme a San José. El 17 temprano me dijeron, como un buitre se viene volando Mitre sin pararse a descansar. Y ya salté a mi caballo, y ya hice atar mis cañones, y ya escaloné escuadrones, y ya empecé a proclamar. Y ya tendí mis guerrillas, y ya puse baterías, y ya hice las punterías, y ya hice un ala avanzar. Y ya di orden de degüello, y ya saqué a luz mi espada, y ya vi a la porteñada, y ya me empecé a asustar. A los primeros disparos que hice con mi artillería, cargó mi caballería y la enemiga templó. Yo me acordé de Caseros y dije, otra zapallada, porque la di por ganada cuando la cosa empezó. Pero en ese mismo instante, los salvajes batallones debajo de mis cañones vinieron a desplegar, casi todos, guante blanco, riéndose y fumando habanos, y una legión de italianos imposible de aguantar. La famosa infantería que traje de la tablada no me ha servido de nada, más bien de estorbo, señor. Y en cuanto a la artillería, del infeliz de mi yerno puede irse también al cuerno, porque no he visto cosa peor. Le aseguro a vuesa excelencia que el batallón Rosa Guerra puede conquistar su tierra, si así sus infantes son, y que esas mismas niñitas, según es mi artillería, pueden venir cualquier día y no dejarme un cañón. El caso es que me atraparon los cañones y artilleros con 10.000 prisioneros y 10 banderas a más. Hornos,
de cuyas costillas yo me había encargado un charque, no sé cómo me alzó el parque viniéndome por detrás. En fin, señor presidente, yo empecé a gritar ¡socorro! Y ahí mismo me apreté el gorro, como era muy natural. Convencido de que en vano será reanudar la guerra y de que hay que echarle tierra al Partido Federal. Sin infantes, sin cañones, sin tener un artillero y exhausta de dar dinero mi caja particular. Diga, señor presidente, ¿no le parece en conciencia que ni yo ni vuesa excelencia nos podremos aguantar? Señor, yo tengo 2 ojos y veo claras las cosas. Siempre me acordé de Rosas y ahora lo recuerdo más. Y aunque un ojo a vuesa excelencia le ha quedado solamente, tiene más que suficiente para ver lo que hay detrás. Por lo que ha de hacer, por lo pronto, es fingir la resistencia, para que así vuesa excelencia tenga tiempo de embolsar. Para ello haga brigadieres a Francia y a Lanza Seca, que en esto poco se peca después de tanto pecar. Dele el mando a Virasoro del ejército fundido y proclame a grito herido que hemos triunfado en Pavón. Y en tanto aproveche el tiempo en preparar su maleta sin olvidar la limeta y 10 panes de jabón. Y no vaya a descuidarse y se cierra en el rosario, porque un humazo unitario como a ratón le darán. Y crea que de ese humazo el humo no ha de ser flojo, y entre humo y con un ojo, vea, di lo agarrarán. Aunque sea de miedoso para el agua como un gato, zambúllase como un pato y atraviese el Paraná. Y aunque no embolse millones, lo primero es la existencia. Azótese, vuesa excelencia, que yo lo aguardaré allá. Se me olvidaba decirle que me lastima la idea de que Buenos Aires vea a los prisioneros que irán. Vuesa excelencia mismo los trajo y los vistió en la tablada. ¿Y a qué, pues, decirle nada de las fachas con que van? Los porteños y extranjeros, que para vestir sus ropas, por poco no le dan ropas de terciopelo y tisú. No reirán como unos locos al ver esa mascarada bonetuda y colorada por la calle del Perú. En fin, señor presidente, no se aflija, vuesa excelencia, sobrelleve con paciencia este inesperado mal y consuélese pensando que en el mundo todo acaba y que al fin ya le tardaba el Partido Federal. Las sillas directoriales son sillas que bellaquean y es necesario que sean gauchos los que la han de montar. Rosas y yo, en la bellaca, pudimos aguantar mucho. Vuesa excelencia, a más de matucho, no ve al lado de enlazar. Adiós, pues, querido amigo y compadre y presidente. Dios lo saque felizmente de entre ese berenjenal y eleve el presente parte, aunque sea un sacrificio, con el consiguiente oficio al Congreso Federal. Queridos amigos, ojalá hayan disfrutado. Les voy a dar ahora algunos datos, prometo ser breve. Regresamos a la primera diapositiva, por favor, Carlos. Sí. De esta parodia que hace el capitán del campo, en el que le hace decir todas estas cuestiones a Urquiza, que está allí retratado. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense la importancia del parte y la filiación que tiene el verso con el parte militar. Si uno lee los partes de Pavón, toda esta acción se desprende de lo consignado en esta noticia. Así discurren en los fogones, en las pulperías, la noticia de la derrota descomunal de Pavón, como llama el poeta a ese hecho de armas. Fíjense los elementos simbólicos del mando de Derqui, del presidente Derqui. Van a quitarle su banda de presidente, su elástico, que es el sombrero falucho, y su bastón. Seguimos, por favor, en toda esta cuestión simbólica de parodiar una derrota.
Fíjense esa lámina allí abajo, porque es una lámina de la época de cómo el ejército entrerriano atravesaba en las costas del Diamante, y esos soldados, esos jinetes, se colgaban de los cogotes de sus caballos o de las colas de sus caballos para atravesar. También habría algunas pelotas, como nos reconstruyó Carlos en su museo de Concepción del Yaguareté, Corá, y el sitio exacto y la filiación exacta del paso del ejército por Diamante. Y bueno, también retratado y exhibido allí en esta lámina, insisto, de la época. La siguiente, por favor, Carlos. Quiero que se rían, discúlpenme, con todo el respeto conmigo, de esta fotografía y el susto que parece tener justo José de Urquiza con su galera, prenda de la época, y su poncho a dos colores. Y fíjense lo que dice: el tal Mitre es un gran zorro, y aquí la expresión me ha hecho apretar el gorro. El milico que se aprieta el gorro es el que hace este gesto, y se lo aprieta tanto para poder disparar a caballo a gran velocidad. Me ha hecho apretar el gorro como un milico vulgar. Y fíjense aquí cómo el poeta alude a esa dificultad visual que tenía el presidente Derqui. Abra el ojo que le queda. Y va a insistir en el poema sobre esta dificultad visual, y así seguimos a la siguiente estrofa. Vamos ligero, por favor. Tan ligero como Urquiza cuando huyó del campo de batalla de Pavón. Fíjense el temor que expresa Urquiza: atravesar pronto el Paraná para ir a su palacio de San José, que muchos conocerán, y temer los únicos dos vapores que tiene la escuadra de Buenos Aires. De eso tengo miedo, de los únicos dos vapores. Allí vemos una fotografía de los italianos y los porteños que son conducidos en uno de esos vapores, que ese día va a tomar el nombre de Pavón, justamente, fotografía de la época. Fíjense, estos son vapores, no son movidos por velas, sino son vapores. En otro lugar del poema va a hacer referencia al humazo, el humo que echaban estos vapores cuando discurrían por el río Paraná. Sigamos, por favor. He aquí algunos elementos que son cercanos al paisano. Por ejemplo, esta especie de pato. Y dice el poeta: los sustos asustan, como dice Perogrullo. Este personaje Perogrullo, ya de ascendencia hispana, está hablando lo que es consabido, lo que es sentido común, es ese personaje fingido, Perogrullo. Y allí trabaja un poco con la rima para que pueda zambullirse como un samaragullón, una especie de pato muy habitual, y quiero que ustedes me den el ok de que esto es así en el litoral. Y insistiendo siempre con la rima, las 21 leguas, es decir, los 100 kilómetros que dista el casco de la estancia de Palacio, desde Diamante, donde escribe el parte, hay 100 kilómetros, estas 21 leguas que refiere este fingido, justo José de Urquiza. Y aún me chifla la metralla, por eso esa fotografía de abajo de lo que eran los proyectiles de metralla utilizados en la batalla de Pavón. La siguiente, por favor. Fíjense este dibujo de la época donde Urquiza se está rindiendo, suceso que nunca aconteció, a Bartolomé Mitre. Y fíjense lo que dice: Urquiza se retira de la vida pública, los federales nunca van a perdonarle esta retirada del campo de batalla de Pavón, y aquí Urquiza expresa su sentimiento. Dice: ya no voy a hacer más la guerra, voy a metalizar mis vacas. Metalizar mis vacas es hacer dinero de ellas, juntar metálico por mis vacas, por lo que pueda suceder. Porque, señor, los salvajes, ¿quiénes son los salvajes? Son los salvajes unitarios, los centralistas porteños, sus ocasionales enemigos.
Los salvajes se me han venido al humo. Otra vez esta expresión hasta de la época de los indios. El venirse al humo porque el indio o el natural o el aborigen, como recién lo referían los otros expositores, aprovechaba a ensartar al milico, ni bien había desflagrado su arma con pólvora negra, se le iban al humo, porque tenían un minuto al menos antes de que vuelva a cargar su arma para efectuar otro disparo. Por eso era irse al humo, expresión utilizada en estos versos. Y el caso es, según presumo, esto lo hemos hablado con Carlos, alzar la mosca. Alzar la mosca puede referirse, y lo leo como hacerme del dinero y templar. Quizá ustedes pueden encontrar otra lectura a esta expresión de alzar la mosca. Puede estar referido a los versos anteriores, metalizar mis vacas, pero lo dejamos ahora para la conversación posterior. Sigamos, por favor, Carlos. Y aquí delata nuevamente la filiación con el parte. Lo que está en esta parodia, en esta pieza de propaganda destinada a los paisanos, tiene una clara filiación con el parte, lo realmente sucedido en el campo de batalla. Y fíjense qué vergonzoso entre los paisanos, y esto de salir huyendo de la batalla, y sobre esto insiste la parodia del capitán Estanislao del Campo sobre el general Urquiza, porque el caso es llegar con vida, acercarme a San José, al Palacio de San José. Sobre esa huida insiste Estanislao del Campo. Vamos, sigamos, por favor. Y aquí lo realmente sucedido en la batalla, y refiere Urquiza, o la parodia de Urquiza: al 17 temprano como un buitre se viene volando Mitre, el comandante del ejército porteño, sin pararse a descansar. Y fíjense esta sucesión de acciones: y salté a mi caballo, y hice atar mis cañones, y escaloné escuadrones, y empecé a proclamar. Son todas acciones reales de un comandante en batalla. Atar sus cañones, escalonar los escuadrones como parte de su táctica guerrera, y empecé a proclamar. Proclamar es la arenga que siempre da todo comandante para encender la mística de sus soldados. Se da inmediatamente antes del combate. Son todas acciones reales que hace un comandante: tender las guerrillas o los guerrilleros por delante del dispositivo central de ataque o de defensa. Y puse las baterías de la artillería de cañones. Hacer las punterías es calibrar. Hacer las punterías es calibrar la distancia en la que voy a abrir fuego con el núcleo de mis cañones. Hizo avanzar un ala, tal cual la hizo avanzar en Pavón. Avanzó Urquiza con un ala de caballería. Y di la orden de degüello, y saqué a luz mi espada, y vi la porteñada, vio a los ocasionales enemigos suyos, y reconoce Urquiza en esta parodia que se empezó a asustar. Sigamos, por favor, con este relato. Dice Urquiza en esta parodia: los primeros disparos que hice con mi artillería cargó mi caballería, y la enemiga arrugó. Yo me acordé de Caseros, porque ¿qué decía? ¿Qué pensó Urquiza en Caseros cuando vio el dispositivo? Yo estoy ahora en este momento en el sitio histórico donde sucedió la batalla de Caseros. Una zapallada. La defensa de Rosas y la batalla de Caseros había sido una zapallada. Y aquí repite la expresión: cuando vio el dispositivo de los porteños, nuevamente dijo: es otra zapallada. Pero no fue así en Pavón. Terminan los versos de Urquiza, dice: la di por ganada cuando la cosa empezó. Y atento aquí a la expresión, que es de las más conocidas de toda esta pieza poética. En ese mismo instante, los salvajes batallones. ¿Cuáles son los salvajes batallones? Son los batallones unitarios. Por eso la expresión de salvajes unitarios. Salvajes, inmundos y asquerosos unitarios era una expresión de la época. Conforme los crímenes de estos unitarios se le aumentaban los epítetos. Y entonces, estos salvajes unitarios debajo de mis cañones
vinieron a desplegar. Todo esto tiene una coherencia. La infantería porteña fue disciplinada, eran guardias nacionales los que estaban combatiendo en Pavón. Se enfrentan dos clases de ejército diferentes. La montonera entrerriana, con esos jinetes excepcionales que atacaban al entrevero, y la infantería porteña disciplinada, muy bien uniformada con sobrantes de la guerra de Crimea, un despliegue de uniformes de color y de disciplina, y es todo esto lo que le hace expresar a Urquiza Estanislao del Campo. En ese mismo instante, los salvajes batallones debajo de mis cañones vinieron a desplegar, casi todos guante blanco, lo cual realmente fue así, riéndose y fumando habanos, y una legión de italianos imposible de aguantar. Y esa legión militar conducida por Cherlone fue de las más disciplinadas y decisorias en el combate. Seguimos con la estrofa, por favor. Dice, y aquí se empieza a confesar este Urquiza paródico de las fuerzas de las que dispone. La famosa infantería, nunca la infantería confederada fue buena, no tenía la disciplina que la porteña. Entonces la famosa infantería que traje de la tablada no me sirvió de nada, más bien de estorbo, señor Aderqui. Y en cuanto a la artillería del infeliz de mi yerno, también puede irse al cuerno porque no he visto cosa peor. Este yerno de Urquiza era el coronel Santa Cruz, un boliviano, hijo de el mariscal Santa Cruz de Bolivia, un personaje célebre en aquel país. Este yerno de Urquiza conduce la artillería urquicista confederada, pero de poca suerte en Pavón. Fíjense el trato respetuoso. Le aseguro a Vuesa Excelencia que el batallón Rosaguerra puede conquistar su tierra si así sus infantes son. Este batallón Rosaguerra es un batallón de niñas escolares muy afamado en Buenos Aires porque Rosa Guerra era la maestra que conducía este batallón de niñas, solo el nombre de batallón, pero fíjense cómo aquí compara a los artilleros con el batallón Rosa Guerra de niñitas. Es una parodia muy fuerte en ese sentido. Adelante, por favor, que ya estamos terminando. Y aquí otra de las prácticas. Aquí está diciendo cosas ciertas. Me atraparon los cañones y artilleros y 10.000 prisioneros y sus banderas. Y aquí una práctica de la época que los correntinos conocen. Hornos, el general Hornos, de cuyas costillas yo me había encargado un charque, no sé cómo me alzó el parque de artillería, viniéndome por detrás. Los correntinos recuerdan que en Pago Largo, en esas prácticas de la época, el general Rosas, le obsequian al general Rosas una manea hecha con una lonja de cuero del gobernador Verón de Astrada. Esas prácticas de las guerras civiles escandalosas. Sigue en la otra estrofa, y allí lo vemos nuevamente retratado con Calera y Poncho Urquiza. En fin, señor presidente, yo empecé a gritar socorro y ahí mismo me apreté el gorro. Nuevamente la expresión apretarse el gorro para disparar, como era muy natural. Convencido de que en vano será reanudar la guerra y de que hay que echarle tierra al Partido Federal. El Partido Federal se ve derrotado con estas acciones, luego con la derrota de López Jordán, tiempo después, luego con sus caudillos, el Chacho Peñalosa en La Rioja. En fin, es un momento muy dramático que da lugar a la expansión del centralismo porteño y cómo aminora este Partido Federal. Sigamos, por favor, en la siguiente diapositiva. Y entonces tiene que expresar Urquiza, sin infantes, sin cañones, sin tener un artillero, y una verdad, exhausta de dar dinero, la caja del gobernador, la caja de Urquiza. Diga, señor presidente, ¿no le parece en conciencia que ni yo, ni usted, Erqui, nos podremos aguantar? Ya no da para más esto.
Aquí la insistencia con la vista. Encontré un dibujo de la época y fíjense que alguna dificultad tiene en los ojos Urquiza, que se retrata en ese dibujo de la época. Y entonces le dice Urquiza a Derqui: señor, yo tengo 2 ojos y veo claras las cosas. Siempre me acordé de Rosas y ahora lo recuerdo más. Y ahora el por qué se acuerda de Rosas, porque los 2 son gauchos, los 2 son paisanos y gobernantes. Aunque un ojo a vuesa excelencia le ha quedado solamente, se ve que el otro sería de vidrio porque insiste sobre esta deficiencia visual. Con ese ojo que tiene le ha quedado suficiente para ver qué hay detrás. Sigamos, por favor. Y ya terminamos, prometo que es así. Y ahí le da consejos. Urquiza le da consejos al presidente Derqui que haga brigadieres a Francia y a Lanza Seca. Este Lanza Seca, por Dios, qué apodo despectivo en la época, porque es Juan Saá. Lanza Seca es aquel que nunca ha ensartado la lanza en otro hombre. Es despectivo, nunca hundió su facón en cristiano. Entre soldados es despectivo ser un Lanza Seca. Estén atentos por allí estos consejos de darle el mando al general Viriazoro. ¿Darle el mando de qué? Del ejército fundido. En fin, no se olvide preparar su maleta sin olvidar la limeta. Yo creo descubrir la pólvora y todos ustedes deberán saber que la limeta era el envase de lata donde tenía el whisky o el aguardiente para beber. Ni olvidar la limeta ni 10 panes de jabón. Siga, por favor, Carlos. Y ojo, el consejo. Aquí, dibujos de la época. No vaya a descuidarse ni se cierren el rosario. ¿Por qué un humazo unitario? El humazo, nuevamente, una expresión muy de la época y que luego se ha perdido. Esto se utilizó también en la vuelta de obligado, esta expresión del humazo. El humazo es lo que hacen los barcos de vapor cuando echan a andar sus calderas. Eso es un humazo. A un humazo unitario lo van a agarrar, como dice la expresión. Entonces, aunque sea de miedoso, al agua y zambúllase como un pato y atraviese el Paraná. Y ojo el consejo que hasta pareciera un poco de corrupción. No importa que no embolse millones, lo primero es la existencia, presidente Derqui. Vamos que nos encontramos allá. Siga, por favor, Carlos, si tiene a bien. Fíjense aquí cómo nuevamente me burlo de los enemigos, porque esta es la tropa de Urquiza, estas tropas con uniformes colorados, y entonces dice, me lastima la idea de que Buenos Aires vea a los prisioneros que irán. ¿Y a qué? Pues decirle de las fachas con que van. Los porteños y extranjeros que para vestir sus tropas por poco no les dan ropas de terciopelo y tisú, no reirán como unos locos al ver esa mascarada. ¿La mascarada qué es? La mascarada es la gente de carnaval, la que usa máscara. Y entonces, esta mascarada es bonetuda, por lo que ustedes ven allí, y a ver si señalo con mi cursor, los bonetes o esas gorras de manga que tienen las tropas federales. Es bonetuda y es colorada por la calle del Perú, una de las principales calles de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Finalizamos entonces diciendo que, en la siguiente. En fin, señor presidente, no se aflija, sobrelleve con paciencia este mal momento y la insistencia en la pérdida del Partido Federal. Fíjense esta expresión muy propia entre paisanos. Señor presidente Derqui, usted que no es gaucho, usted que es urbano, no sabe nada de montar, y las sillas presidenciales son sillas que bellaquean, es decir, que me voy a verlas bien movidas de arriba. Es necesario que sean gauchos los que monten estas sillas bellacas. Y Rosas y yo, como éramos gauchos, pudimos aguantar mucho en ella, pero, Vuestra Excelencia,
además de matucho. Fíjense esta expresión, el decirle matucho. Al que monta mal se le dice matucho. San Martín le decía los maturrangos a los españoles por esta costumbre de montar mal. Y ojo, la insistencia nuevamente, y ahora ya presumo que tenía un ojo de vidrio, porque vueselencia, es decir, Derqui no ve del lado de enlazar. Sigamos, por favor. Entonces, última estrofa y ya se despide. Adiós, pues, querido amigo y compadre y presidente. Dios lo saque felizmente de entre este berenjenal y eleve el presente parte, aunque sea un sacrificio, con el consiguiente oficio, al Congreso Federal. Justo José de Urquiza. Lo que quiero compartir con ustedes, que esta canción en ritmo de chamarrita es una de las piezas fundamentales de nuestra antología guerrera, la que yo llamo del Río de la Plata, porque tiene relación con Buenos Aires. Fíjense que está escrita en una lengua romance, la lengua en que inició nuestro habla hispana. La canción guerrera más importante es el Mío Cid, que inaugura la lengua romance hispana, por decirlo de algún modo. Y quiero que sepan que hay todo un derrotero de esta lengua romance en el Río de la Plata. Muchos poemas guerreros están inscritos en lengua romance, y hasta el Martín Fierro de 1871 y de 1870 es una lengua romance muy viciada, pero ya se ubican las antípodas de este género porque es una canción esencialmente antimilitarista. Yo terminé mi exposición, les agradezco muchísimo su atención y quedo atento a lo que ustedes pudieran aportarme de este trabajo que, insisto, tiene un claro centralismo porteño, y así se vio o se parodió la derrota de Urquiza o la huida de su campo de batalla. Quedo atento a lo que ustedes pudieran sugerirme. Diego, gracias. La verdad que un material maravilloso, nutrido de información de manera increíble. La presentación que te hacía era porque conocía un poco el tema de lo que se trataba tu exposición. Y claro, hay cosas que solamente lo puede ver un militar, hay cosas que solamente puede ver alguien que estudia historia. Vos tenés la particularidad, hay gente de la región que conocés, como gente de a caballo, además conocés términos, conocés metodologías, un buen decodificador de todo esto. Hay muchas preguntas, Graciela se está saliendo ahí ya bombardearte con un montón de cosas. Yo te quiero preguntar lo siguiente, como para abrir cosas que nos llegan al Facebook y que nos preguntan. ¿Y esto de dónde surge? ¿Esto surge de un documento? ¿Surge de una investigación ya que estaba publicada? ¿Y cómo se sabe que es chamarrita? Esto está en mi tesis de doctorado, y porque el mismo Estanislao del Campo sugiere, esto lo pueden consultar en las obras completas de Estanislao del Campo, uno de esos poemas es el parte del general vencido, y hay una indicación en el original para cantar sobre chamarrita. Por eso la indicación. Y ojo que hay dos versiones de esta misma pieza, siempre sobre la misma lengua romance. Esta que es formal o como para ser inscrita en una antología de poemas de Estanislao del Campo. Incluso lo pueden googlear, ustedes ponen poesía de Estanislao del Campo, les sale la colección completa en el Cervantes virtual y se hacen de esta pieza. Pero hay otra, la he visto de puño en la casa del doctor Isidoro Ruiz Moreno, que tiene un cúmulo de barbaridades y expresiones soeces de la época.
pero está esta indicación para cantar sobre el ritmo de chamarrita. Y creyó oportuno, insisto, Atilio Reynoso, que este era el ritmo de chamarrita que pudo haberse conocido en Buenos Aires y que pudo haber acompañado esta pieza para 1861. Graciela, adelante. Bueno, lo de la chamarrita es porque en la batalla de Caseros, cuando empezaron a prepararse, que vinieron todos los brasileros trajeron la chamarrita, trajeron el vanerao, pero trajeron la chamarrita, y de una batalla a otra pasó poco tiempo, ahí se instala la chamarrita. Digamos, definitivamente, la gente empieza a cantar lo mismo porque era picadita, porque entonces es lógico, es casi normal que tuviera ese ritmo. Bueno, otra cosa, ¿quién se ahogó? ¿Quién casi se ahogó? Y la otra sería lo de, me gustó lo último que dijiste, si perdió o se fue Urquiza, porque muchos dicen que en realidad López Jordán iba ganando, ¿no es cierto? El ala de López Jordán iba ganando, y Urquiza dice que volvió Grupa y se fue al trotecito. ¿Es verdad que un masón de mayor grado le dijo que volviera a Grupa? Graciela, excepcional todo lo que me aporta, magnífico. Me da lugar a decirle, el que casi se ahogó es Urquiza. Urquiza en estas constantes atravesadas. Esto me llamó la atención y propongo ponerme a estudiar esta irrupción en el poder nacional de Urquiza. Estudié el poder de la caballería, está basado en el poder económico de esas praderas que tiene Entre Ríos, pero luego cómo empieza a tener baza en el poder nacional, con un gran ejército. Hay que estudiar que esos peones se convertían en soldados y esos capataces se convertían en capitanes de la hueste. No podía detenerse a la caballería entrerriana. Sarmiento tuvo que comprar 8 ametralladoras Gatling para poder detener el empuje de esa poderosísima caballería que le hace tener poder a Urquiza. Esa caballería atravesaba, a falta de una escuadra, atravesaba a grupas, atravesaba colgado del cogote de las colas de sus caballos. Entonces, el que casi me ahogué es siempre Urquiza, todas las veces que atraviesa. ¿Cuál era otra de las preguntas? ¿Qué pasó con López Jordán en Pavón cuando volvió? Usted tiene razón, y aquí no lo vamos a resolver nunca porque se ha escrito tanto acerca de la salida de Urquiza del campo de batalla. Puede sostenerse que desde la logia hay todo un trabajo de Julio Luqui La Gleize acerca de cómo todas estas batallas se resolvían en el ámbito de la logia, de una logia masónica, y después se hacía la parte teatral de la guerra, el movimiento, pero ya estaba resuelto en la logia y con sus intereses políticos y económicos. Y probablemente haya sucedido así como usted dice. Urquiza tenía todo el poder para batir a Buenos Aires como lo había hecho en Cepeda. Sí, son las mismas tropas las que se enfrentan. Y aquí también tiene toda la decisión como para atropellar al ejército porteño, pero misteriosamente, y hasta Isidoro Ruiz Moreno escribe El misterio de Pavón, porque es un misterio. ¿Por qué con todo ese poderío se retiró Urquiza? Y yo creo que no lo vamos a resolver y no podremos elucidar ese misterio de Pavón, pero lo más certero es lo que usted dice. Tal vez ya la logia ordenó esto tal cual sucedió. Y porque el ala de López Jordán era la que iba ganando. De ahí vienen un montón de cosas, lo que iba a suceder después, ¿no? Sí, es cierto, esa
ese asesinato a cargo de las tropas de López Jordán en el Palacio de San José pudo haber sido engendrado en este mismo momento cuando me sentí victorioso en Pavón y cargué y atropellé a los porteños. ¿Por qué recibo la orden de retirarme del campo de batalla? Con todo lo que significa... ¿Qué pasó? Sí. Repetí, Graciela, que no se te escuchó. Graciela. ¿Quién se congeló? Tiene toda la razón, Graciela. Hay infinidad de libros escritos acerca de ese misterio de Pavón, cómo esa carga tan profunda que atropelló el espíritu porteño, luego recibe una orden de replegarse y de dejar el campo de batalla. Así que, muy cierto. Y también cierto es cómo este porteño Estanislao del Campo aprovecha y parodia todos estos sucesos con música. Y al permitirse decirlo con música, ya no está sujeto a la razón del escrito, sino que más al sentimiento y más a provocar o alguna risotada entre los paisanos y a su fácil divulgación, el estar escrito con esta rima y con esta cantidad de versos hace su facilidad de repetición entre los paisanos. En fin, quedo aquí apareció de vuelta Graciela, ¿nos escuchás? ¿Tenés tu micrófono apagadito? A ver ahora. No sé, que me perdí. Ahí está. No, estábamos estirando nada más hasta que vos vuelvas, porque parecía que habías hecho una pregunta justo más o una ampliación. No sé, no me acuerdo. En realidad noté varias cosas, pero... Graciela, pero concordamos en todo. Y reconozco que hoy, en estos breves minutos, no vamos a poder elucidar ese misterio de Pavón. No. Che, lo interesante, me encantó el detalle, porque como yo me dedico a la vida cotidiana, a todas esas anécdotas y los detalles, me encantó lo del jabón, porque una de las cosas que atraía a las mujeres no era únicamente los ojos verdes de Urquiza, era el olor a jabón. Y yo tengo la cantidad, lo que pedía de jabón a España, por ejemplo, ¿qué compraba? ¿Qué tipo de jabón? Por supuesto que el jabón que era para él era el más caro, porque era el perfumado, ¿viste? Así que eso me encantó. Maravilloso. Hola, buenas tardes. Luciano, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, gracias, Carlos. Felicito ahí al profe, yo lo voy a llamar profe. Soy docente y estamos muy acostumbrados a llamar profe, pero me encantó esta ponencia, así como las demás. Pero yo lo que le quería decir, y lo otro, que usted ya le estaba por hacer la pregunta, pero ya la respondió, digamos, en su momento, al finalizar, es esto que si era, en el documento decía que era una chamarrita, porque yo no alcanzo a escuchar muy bien la música, y usted dice... para ese entonces, quizás este era el ritmo que por allí en Buenos Aires se escuchaba de la chamarrita. Me quedó la sensación entre chamarrita y milongón por ahí. Pero bueno, usted ya me lo respondió con eso. Y allí transfiero, no digo la responsabilidad, sino el respeto al conocimiento del maestro Atilio Reynoso, que es o fue el mayor especialista de música bonaerense del siglo XIX. Y entonces me fié que él sonorizó esta pieza. Si dice para ser cantada sobre el ritmo de chamarrita, él creyó la más oportuna para sonorizar a esto. No me quito la responsabilidad, sino que cito al maestro. Muchas gracias. Muy bien, Luciano. Diego, agradecido, la verdad que está para hablar mucho. Es una pieza de exposición, la verdad que muy interesante.
y nos hace ir para atrás con el tema de la chamarrita, que no, por ejemplo, que dentro de nuestro eje de investigación, algo que se tomaba como tan reciente, y cada vez vamos con antecedentes más remotos, gracias a trabajos como el tuyo, investigadores que están presentando cosas para que podamos compartir, que podamos retroalimentarnos para seguir con las investigaciones. Carlos, querido, y hoy aportamos algo más a su estudio, y lo tomé de Graciela. Entonces son los brasileños que abundaron en la batalla de Caseros, quienes pudieron haber divulgado entre los paisanos, porque hay un espacio de sociabilidad que es el fogón del ejército. Allí están con un poco de alcohol, compartiendo el puchero o el asado y la música. Y entonces se transmitió tal vez de un guitarrero a otro este ritmo, y luego 9 años después se manifiesta en esta pieza. Quizá era la que más se oía, y por eso se pide este ritmo para acompañar esta parodia. O sea, nos está aportando dato fascinante, Graciela. Aparte otra cosa, la música como vehículo comunicacional. Hoy escucha uno una introducción de un chamamé de Giuliani, y la música es el canal por donde baja toda una cuestión conceptual, espiritual, religiosa, ideológica, lo que quiera, pero es el canal el tema de la música. Entonces, usar, como lo que decías, un elemento de propaganda era bueno, de ahí estamos hablando ya inclusive desde los propios juglares como portadores de noticias e instaladores de temas. Mirá hasta dónde nos remontamos, y esto es lo mismo. Escuchá, el entrerriano, sobre todo en esa época, ¿qué tocaba? Milonga y cifra, por ejemplo, habanera, algún estilo, música tristona. Llegan los brasileros y traen la alegría de la chamarrita. Entonces, por eso se contagia tanto. Mientras esperan cruzar el río y en el rancho y entre asado y asado, entonces es por eso que empieza a quedar. Después se olvida y se rescata, digamos, en el siglo XX. Pero es interesante seguir la trayectoria de la chamarrita. Magnífico, magnífico. Para que no se nos haga tan largo y hacer espacio de conversatorio, hay preguntas que nos dejan, felicitaciones, por supuesto, de toda la gente que sigue por las redes, los docentes que nos están acompañando, gente de distintos puntos del país, realmente, porque hay gente de Mendoza que nos escribe, hay gente de Córdoba, hay gente de Salta, de Buenos Aires, porque, bueno, indudablemente les pareció interesante el tema, la metodología y esto que hablábamos al principio, la accesibilidad al conocimiento. Queridos amigos, gracias a todos. Gracias, Carlos, Graciela, Luciano, muy atentos. Gracias. Graciela, si te parece, damos por cerrado el día de hoy, quedan las grabaciones, por supuesto. Septimio, ¿nos estás escuchando, Septimio? Y los he seguido. Correcto. El tema es muy fascinante el que enfrentó Diego, y te quiero hacer un aporte. Junto con las ametralladoras, Sarmiento experimentó en Entre Ríos los fusiles Remington antes de que Roca los aplicara en la invasión al desierto. Y López Jordán los usó contra López Jordán, Sarmiento. Tiene toda Hay un la documento razón circulando de Fermín Chávez, donde está el documento original del representante de Remington que le ofrece las armas al gobierno argentino. El primer fusil de retrocarga en nuestro país, ahí ya no más se le vinieron al humo, porque tiene una recámara, es de retrocarga, muchísima más cadencia de tiro. Fantástico lo que nos aporta. Sí, señor, es así. Bueno. Muchísimas gracias.